Hola amigos, hoy vamos a hacer el examen de Matemáticas 2, modelo propuesto por la Comisión Interuniversitaria de Galicia para la selectividad de este año. Comenzamos con el primer ejercicio que dice lo siguiente: dada la matriz A su y J definida, los elementos A su y J se definen mediante estas expresiones, es decir, dice que los A su y J valen 1 si I es igual a 2, es decir, si estamos en la segunda fila, y igual a 2 quiere decir segunda fila, y en las distintas filas de 2 y distinto de 2 viene expresado por menos 1 elevado a J por I menos 1. Recordar que I representa la fila y J representa la columna. Explique si A y A más I son o no invertibles y calcule las inversas cuando existan. Bueno, aquí me dice que A su y J es el elemento de la matriz A que está en la fila I en la columna J e I es la matriz identidad. Bueno, por si acaso, aunque esto ya lo debiera saber. Entonces vamos a escribir la matriz A. Si los A su y J quiere decir que son 1, cuando I es igual a 2, quiere decir que toda la fila 2 está formada por unos. Y la fila, vamos a escribir, aquí tenemos, y el primer elemento, la fila 1, ¿quién sería? La fila 1 sería I igual a 1 y J igual a 1. Entonces estamos en el caso I distinto de 2 porque I es igual a 1. Entonces, para I igual a 1 y J igual a 1 me queda menos 1 elevado a 1 por 1 menos 1, 1 menos 1, 0. Es decir, para la fila 1 todos me van a dar 0, porque fijaros que para la fila 1 aquí tengo I menos 1, sería 1 menos 1 en todos los casos. De ahí que me aparezcan los 3 ceros. La fila 2, como ya comentábamos, todos unos, ¿no? Por la razón esta, porque para I igual a 2 eran todos unos. Y vamos con la fila 3. La fila 3, la I para I vale 3, entonces este paréntesis vale 2, 3 menos 1 vale siempre 2, pero va cambiando el signo porque menos 1 elevado a la columna, cuando estamos en la primera columna, es J vale 1, entonces aquí quedaría menos 1, por lo tanto me quedaría menos 2. Para la segunda columna J es igual a 2, menos 1 al cuadrado es 1 positivo, porque por lo tanto aquí el elemento sería el 2, y para la tercera columna J vale 3, menos 1 al cubo, menos 1 por 2 menos 2. Bueno, pues una vez que determinamos la matriz A, evidentemente es una matriz 3×3, me lo dice el ejercicio. Una vez que determinamos A, vamos con lo que me pregunta, que si A y A más I son o no invertibles. Para ello hay que ver su determinante. El determinante de A es 0, porque tiene toda una fila de ceros. Si el determinante de A es 0, la matriz A evidentemente no es invertible, ¿no? Aquí lo tengo, el determinante de A es 0, por tanto A no es invertible. Sin embargo, A más I es, a le sumamos la identidad, y al sumar la identidad los elementos de la diagonal principal aparecen incrementados en una unidad. Por ahí me queda 1, 2 y menos 1, ¿no? De 0 más 1, 1 más 1 y menos 2 más 1. Lo demás evidentemente permanece igual. Sin embargo, este determinante vamos a calcularlo por la regla de Sarrus. Si lo hacéis os queda menos 2 más 0 más 0, 0, 0, menos 2 menos 2. Menos 2 menos 2 es menos 4. Distinto de 0, por lo tanto A más I es invertible. Y calcule las inversas cuando existan. Es decir, tenemos que calcular la inversa de A más I. Para hallar la inversa de A más I, el primer paso es el determinante, que ya lo tenemos, menos 4. El siguiente paso es la matriz adjunta de A más I. La matriz adjunta de A más I, aquí la tengo escrita. Recordar cómo se calculaba la matriz adjunta. Pues se calculaban los adjuntos de los elementos de la matriz original, en este caso de A más I. Por ejemplo, el adjunto del 1 se obtenía eliminando la columna que contiene al 1 y la fila que lo contiene, y haciendo el determinante del menor, o sea, haciendo el menor complementario que me queda, que es el determinante de 2, 1, 2 menos 1. De ahí que me quede menos 4, porque es 2 por menos 1, menos 2, menos 2, menos 2, menos 4. Y tener en cuenta que aquí, cuando se calculan los adjuntos, hay que cambiarle de signo a estos menores, a estos determinantes, cuando la fila y la columna que ocupan suman impar. Es decir, en el caso 1, 2, que sería en este, en el caso 2, 1, que sería en este, en el caso 2, 3, que sería en donde está el menos 2, y en el caso 3, 2, que sería donde está este menos 1. Es decir, en esas posiciones, que es donde la fila y la columna suman impar, el menor complementario cambia de signo a la hora de calcular el adjunto. Bueno, una vez que ya tenemos la matriz adjunta, el siguiente paso es transponerla. Y transponerla, sabéis que es
formar filas en columnas o columnas en filas, es decir, que la primera fila menos 4 menos 1, 6, la traspuesta pasa a ser la primera columna menos 4 menos 1, 6. Así como ocurre con la segunda fila, pasa a ser segunda columna y la tercera fila pasa a ser tercera columna. Y por último, calcular la inversa, que es dividir todos los elementos por, en este caso, el determinante, que es menos 4. O, si queréis, multiplicar la matriz por menos un cuarto. El resultado evidentemente es el mismo. Entonces la matriz inversa, que es lo que estoy buscando, es multiplicar por menos un cuarto esta matriz, o dividir todo, o al entrar a multiplicar por menos un cuarto, es que es lo mismo que dividir todos los elementos por menos 4. Esa sería la matriz inversa. Bueno, entonces, que al multiplicarla por menos un cuarto me quedaría de esta forma. Menos un cuarto por menos 4, 1, etcétera. 0 por 0, 0 por un cuarto 0, 0 por menos un cuarto 0, y bueno, y los demás me dan esto y simplifico lo que pueda. En este, por ejemplo, en este menos 6 cuartos, aquí simplificado sería menos 3 medios, bueno, etcétera. Bien, este sería la matriz inversa y por tanto ya queda resuelto el ejercicio número 1. Pasamos al ejercicio número 2. Que me dice que discuta los valores, según los valores del parámetro, el sistema. Bueno, me dan un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, que lo voy a expresar en forma matricial, en la forma A por X igual a B, donde A es la matriz principal o matriz de los coeficientes de las incógnitas. Escribo A, aquí tengo A, que sería el coeficiente de X es 1, el coeficiente de la Y es 2, aquí al no haber Z, el coeficiente de Z es 0. Lo mismo escribo para la segunda ecuación, los coeficientes de las incógnitas, y X, la matriz X es la matriz columna de las incógnitas X y Z, y B es la matriz columna de los términos independientes M1, M más 1. Para discutir el sistema, voy a utilizar el teorema de Rouchet, que me compara los rangos de la matriz principal con la ampliada. Entonces lo primero que voy a estudiar es el rango de la matriz principal en función de M. Para ello voy a calcular el determinante de A, y el determinante de A, al hacerlo por la regla de Sarrus, ya no me paro a explicarlo cómo lo obtengo. Aquí aparece esta expresión, que la desarrollo para eliminar paréntesis y sumar términos semejantes, obteniendo este polinomio de grado 2 en M. Bueno, pues entonces el rango de A va a depender de si este determinante vale 0 o es distinto de 0. Así que vamos a ver para qué valores de M este determinante es 0. Así que M al cuadrado menos 2M es igual a 0. Sacamos factor común a M, que multiplica M menos 2, y vemos obviamente que las soluciones son M igual a 0 y M es igual a 2. Esos son los dos valores que me van a generar la casuística que tengo que estudiar. Comencemos entonces por el caso 1, que es el caso mayoritario, que es cuando M no es ninguno de estos dos valores, es decir, cuando M es distinto de 0 y M es distinto de 2. ¿Qué ocurre en este caso? En este caso está claro que si M es distinto de 0 y M es distinto de 2, el determinante es distinto de 0. Si el determinante de A es distinto de 0, resulta que A es una matriz de orden 3×3 con determinante no nulo, es decir, que el rango de A es 3. Recordar que el rango es el orden del mayor menor no nulo que podemos encontrar dentro de la matriz. Por lo tanto, dentro de la matriz el mayor orden, el orden del mayor menor que podemos encontrar es el propio A, es el del propio A, que es 3, ¿no? Entonces el rango de A es 3. Si añado la columna AB para escribir la matriz ampliada, la columna B lo que hace es añadir una columna, pero no añade una fila. Por lo tanto, al no añadir filas, me queda una matriz 3×4, y una matriz 3×4 a lo sumo tiene rango 3. ¿Y cuál es el menor de orden 3 que me sirve para justificar que el rango de la ampliada es 3? Pues la propia matriz A. La propia matriz A es un menor de orden 3 dentro de la matriz ampliada. Así que los rangos son iguales y además coinciden con el número de incógnitas. Según el teorema de Rouchet, esto me dice que el sistema es compatible determinado, es decir, que tiene solución única para cualquier valor que no sea ni 0 ni 2. Entonces ya tengo el primer caso. Vamos con el siguiente caso, que es ahora vamos con los casos particulares de M, para el caso 0 y para el caso 2. A ver qué ocurre cuando M es igual a 0. Si M es igual a 0, ahora al ser un caso ya muy concreto y particular, el valor de M es exactamente 0, puedo sustituir M por 0 y me queda la siguiente matriz. A, la matriz principal, aquí la tengo. Yo sé que el determinante de esta matriz es 0, porque sabemos que para M igual a 0 el determinante de A era 0, ¿no? Entonces ya no la tengo que volver a hacer, no la tengo que hacer por Sarrus, sé que el determinante es 0, eso quiere decir que el rango no puede ser 3. Entonces me pregunto, ¿el rango es 2 para
para afirmar que el rango sea 2, necesito encontrar dentro de esta matriz un menor de orden 2 no nulo. ¿Y lo hay? Pues sí, hay varios. Por ejemplo, este que marco aquí, pues es un menor cuyo determinante me da 6. Es un menor de orden 2 cuyo determinante me da 6. Como es distinto de 0, puedo afirmar que el rango de A es 2. Vamos con la matriz ampliada, en este caso, seguimos en el caso m igual a 0. La matriz ampliada, la escribo, aquí la tengo, es la matriz A, y ahora le añado la matriz ampliada, pero para m igual a 0, es decir, el 0, 1 y 1. Este sería la columna B, 0, 1, 1. Y puede ocurrir que esto sea rango 3. Puede ocurrir si dentro encontramos un menor de orden 3 no nulo. El primer menor de orden 3 que hay es la propia A, pero la propia A, sabemos que para m igual a 0 el determinante era 0, por lo tanto es un menor de orden 3 nulo, ya no me sirve. Vamos a coger otro menor de orden 3 dentro de la matriz ampliada. Cojo la primera, la segunda y la última columna, y me quedaría este determinante, 1, 0, 1. Bueno, aquí he cogido la primera, la tercera y la cuarta, es igual, el orden no importa, el orden en el que la cojáis. Si hacéis este determinante, por la regla de Sarrus me da distinto de 0. Entonces, si este es distinto de 0, hemos encontrado ya un menor, no necesito buscar más, porque con que encontremos uno es suficiente. He encontrado un menor de orden 3 distinto de 0, esto quiere decir que el rango de la matriz ampliada es 3. Si el rango de la matriz ampliada es 3 y el rango de la matriz principal es 2, como los rangos son distintos, según el teorema de Roussel, el sistema es incompatible, es decir, no tiene solución. Y vamos con el caso m igual a 2. Si m es igual a 2, la matriz A ahora se convierte en esta matriz, cuyo determinante es 0, por lo tanto el rango no es 3, pero puede ser 2. Sí, cogemos un menor de orden 2 no nulo, por ejemplo, el formado por el 1, 2 y el 0, 2. Este es un menor cuyo determinante es 2, distinto de 0, así que el rango de A es 2. Vamos con la ampliada. Escribimos la matriz ampliada y cojo el primer menor de orden 3, que es el 1, 0, 1, el 2, 2, 4 y el 2, 1, 3. El 1, 0, 1, bueno, el 0, 0, 3, 1 y 2, 1, 3. Cojo esto, primera columna, tercera columna, cuarta columna, y resulta que me da 2. Me da distinto de 0. Si me da distinto de 0, el rango de la ampliada es 3 también. Así que, igual que antes, el sistema es incompatible. Solamente es compatible este sistema para m distinto de 0 y distinto de 2, y además es compatible determinado. Para los dos casos el sistema es incompatible. Bien, pasamos al ejercicio número 3. Aquí no me piden que lo resuelva para ningún caso, pues pasamos al ejercicio número 3. De entre todos los rectángulos situados en el primer cuadrante, que tienen dos lados sobre los ejes de coordenadas y un vértice sobre la recta x más 2 igual a 4, determina los vértices del que tiene mayor área. Bueno, pues vamos a hacer un dibujo para ver cuál sería la situación. Aquí la tengo un rectángulo situado en el primer cuadrante y que tiene los lados sobre el eje de coordenadas. Aquí tiene este lado sobre el eje de las x, a cuyo valor, el valor de este lado le voy a llamar x, y el otro lado lo tiene apoyado en el eje de las y, y a cuya longitud de ese lado le voy a llamar y min y. Son las dos variables que voy a estudiar. Y el vértice, uno de los vértices, lo tiene situado en la recta x más 2 igual a 4. La recta más 2, x más 2 igual a 4 es esta, y suponemos que el vértice A lo tengo situado aquí sobre la recta. Bien. Entonces, me piden que calcule los vértices para que el área del rectángulo sea máxima, que tenga mayor área. Entonces, ¿cuál es el área del rectángulo? El área del rectángulo es x por y. El área del rectángulo es la base por la altura. Son el producto de las dos variables que he definido aquí, x por y. Ahora bien, hay que escribir una en función de la otra. ¿Cuál es la relación entre x e y? Pues muy fácil. Aquí fijaros que el punto A tiene de abscisa x y de ordenada y. Y la relación entre la abscisa y la ordenada del punto A viene determinada por la recta sobre la que está el punto A, es decir, x más 2y es igual a 4. Esta es la relación entre x e y. Si x más 2y es igual a 4, despejo x, por ejemplo, podría despejar y también. Yo aquí despejo x, que la y me obliga a dividir por 2, la x no, entonces despejo x, 4 menos 2y, sustituyo el valor de x por la expresión 4 menos 2y en la función área, y me queda el área ahora en función de una sola variable, en función de y. Hago el producto y me queda este polinomio de grado 2 en y.
Para estudiar dónde ya tengo una función y tengo que estudiar el máximo de esta función. Para estudiar dónde tiene el máximo, la primera derivada, calculo la primera derivada, y la primera derivada es 4 menos 4i, que se anula, vemos dónde se anula para i igual a 1. Bien, y vamos a ver si para i igual a 1 en efecto esto es un máximo o es un mínimo para la función área. Para ello estudio la segunda derivada es menos 4, voy a utilizar el criterio de la segunda derivada. Si la segunda derivada es menos 4, para todo valor de i, en particular también es menos 4 para 1. Si la segunda derivada en 1 es negativa, esto quiere decir que en i igual a 1 la función área presenta un máximo, y que es lo que estoy yo pidiendo, que calcular los vértices para los que el área es máxima. Si i igual a 1, el área es máxima, ¿cuánto vale la x? La x, recordar que la relación entre x e y era 4 menos 2i. Así que si i vale 1, x es 4 menos 2 por 1. 4 menos 2 es 2. X es 2. Así que, ¿cuáles son los vértices? Bueno, pues ya tengo los vértices. El vértice A es el punto 2, 1. El vértice D es el punto 2, 0. El vértice B es el punto 0, 1. Aquí los tengo escritos y son los 4 vértices que me determinan el área máxima en esas circunstancias. Bien, este es un problema de optimización bastante sencillo y pasamos al siguiente ejercicio, que es de análisis también. Me dan una función definida en dos trozos, son dos parábolas, una parábola convexa y una parábola cóncava, porque fijaros que la primera derivada aquí es 2, que es positiva, parábola convexa, y segunda derivada negativa, menos 2, parábola cóncava, y calcular el área definida, el área de la región encerrada por la gráfica de la función, y la recta es igual a 4x menos 7 igual a 1. Bueno, aquí se trata de hacer el dibujo para ver el área que obtengo y que me sale y cómo la puedo calcular. Y para hallar ese dibujo, pues estudio las funciones, las parábolas por separado, y las dibujo sobre el dominio sobre el que están definidas. La primera sobre los negativos, los x menores que 0, y la segunda sobre los valores de x mayores que 0. Bueno, pues entonces después ya no me paro a explicar dónde tiene el vértice, puntos de corte con los ejes, esto sobradamente lo sabéis hacer, y el dibujo sería este. Fijaros, esta roja es la parábola x al cuadrado menos x menos 1, que llega hasta aquí. Es una parábola convexa, llega hasta aquí, y a partir de x mayor que 0 cambia a esta de color naranja, que es menos x al cuadrado, menos x menos 1, que es una parábola cóncava. La recta y igual a 4x menos 7 es esta recta negra, aquí aparece dibujado, y la recta y igual a 1 es la recta horizontal, y igual a 1 esta recta negra que está aquí. ¿Cuál es el área que determinan estas tres funciones? Pues es esta área sombreada que aquí tenemos. Ahora bien, recordar que el cálculo del área, para calcular un área, siempre es la integral entre los valores extremos del área, digamos los valores de la x extremos del área, de la función que está por encima menos la que está por debajo. Pero aquí observar lo siguiente, aquí por encima siempre está la función i igual a 1, siempre es la misma, pero por debajo no, por debajo, por ejemplo aquí, hasta este tramo, este primer tramo, es la función x al cuadrado menos x menos 1 la que está por debajo. En el siguiente tramo ya cambia la función que está por debajo. Y aquí, en este tercer tramo, la función que está por debajo es la recta y igual a 4x menos 7. Entonces tengo que hacer el cálculo del área sumando esos tres tramos por separado, porque necesito una función, solo una limitándola por encima y solo una limitándola por debajo. Por lo tanto, si separados esos tramos, tendremos que el primer tramo es la integral desde, bueno, los puntos de corte de la recta x al cuadrado menos x menos 1 con la recta igual a 1, hay que resolver esa ecuación para obtener el punto menos 1, que es el que me va a dar. Aquí en el dibujo ya observo que es menos 1, pero en el dibujo, si no lo observáis, tenéis que resolver el sistema, la ecuación igual a la ecuación de la parábola x al cuadrado menos x menos 1 con la recta y igual a 1, y os da x menos 1, y evidentemente os da 1. Entonces es la integral desde menos 1 hasta 0, el primer tramo es hasta 0, de la función que está por encima, que es la función 1, menos la que está por debajo, que es x al cuadrado menos x menos 1, más
La integral desde 0 ahora hasta 1. El punto de corte que está aquí tiene de abscisa x igual a 1. La integral desde 0 hasta 1 de la que está por encima, que sigue siendo 1, menos la que está por debajo, que ahora me cambia a menos x al cuadrado menos x menos 1. Y por último es la integral desde 1 hasta 2, que es el otro valor de la x del punto de corte. La integral desde 1 hasta 2 de la función que está por encima, que es 1, menos la función que está por debajo, que es la recta. Bueno, y haciendo aquí operaciones, antes de integrar, me queda la integral de esta expresión polinómica de grado 2, más la integral entre 0 y 1 de esta otra expresión, más la integral entre 1 y 2 de este polinomio de grado 1. Bueno, y ahora integramos y aquí quedaría menos x al cubo partido por 3, más x al cuadrado partido por 2 más 2x, esto evaluado entre menos 1 y 0, más x al cubo partido por 3, más x cuadrado partido por 2 más 2x evaluado entre 0 y 1, y menos 4x al cuadrado partido por 2, que es menos 2x al cuadrado, más 8x, evaluado entre 1 y 2, aplicando la regla de Barrow a cada uno de estos corchetes. Aquí sustituimos por 0 la x, queda 0, menos al sustituir por menos 1 me queda esto es suma, que va a verse aquí, más al sustituir aquí por 1 me queda esto, menos al sustituir por 0, menos 0, y más al sustituir por 2 esta expresión me queda menos 8 más 16, menos, y al sustituirlo por 1 me queda menos 2 más 8. Bien, haciendo estas sumas, al final me va a dar 6. Esta área vale 6 unidades cuadradas, de donde cada unidad cuadrada es aquí la tengo, es un cuadrado de 1 por 1. Bien, pasamos al ejercicio 5. Obtener la ecuación implícita del plano que pasa por los puntos A, B y C. Bueno, se trata de obtener un plano que pasa por 3 puntos. Para un plano que pasa por 3 puntos, necesito un punto y dos vectores que me den la dirección. Pues la dirección me la pueden dar el vector AB y el vector AC. Así que cojo el punto A como punto de referencia y vectores directores del plano, el AB y el AC. El AB son las coordenadas de B menos las coordenadas de A, me queda 0 menos 1 menos 1, 2 menos 0, 2 y 0 menos 0, 0. Y el vector AC son las coordenadas del vector CA, 0 menos 1 menos 1, 0 menos 0, 0 y 3 menos 0, 0. Recordar que los dos vectores que me determinen la dirección del plano tienen que ser linealmente independientes, porque si no lo son, si en este caso no fuesen dependientes, eso querría decir que A, B y C están alineados. Si A, B y C están alineados, no me determinan un plano. Así que son independientes, sí, porque ya vemos que no son proporcionales, es decir, menos 1 entre menos 1 es 1, pero 0 entre 2 es 0, por lo cual no se verifica una proporcionalidad entre ellos, o uno no es combinación lineal del otro. En consecuencia, son linealmente independientes y me pueden, por lo tanto, determinar un plano. ¿Cómo calculo la ecuación implícita del plano? Bueno, pues es el desarrollo del siguiente determinante. Igualar a 0 este determinante, x menos el punto, x menos 1, y menos 0, z menos 0, y las componentes de los vectores que me dan la dirección, menos 1, 2, 0 y menos 1, 0, 3. Hago este determinante. Yo normalmente este determinante lo suelo hacer desarrollándolo por los adjuntos de la primera fila. Quedaría x menos 1 por su adjunto, es decir, x menos 1 por 6, y por su adjunto, y el adjunto es menos 3, pero cambia de signo porque está en la posición fila 1 columna 2, cambia de signo, y el z es por su adjunto, que es 2, z por 2. Si no, también lo podéis hacer por la regla de Sarrus sin ningún problema, aquí me queda entonces la siguiente ecuación. Me queda 6x más 3y más 2z menos 6 igual a 0. Esa sería la ecuación del plano pedido en el apartado A. Vamos con el apartado B. Calcular el punto simétrico del punto 10 menos 5, 5 con respecto al plano, este plano que tengo aquí, que es el plano, en realidad es el plano obtenido en el apartado A. Bueno, pues la situación es la siguiente. Tenemos un punto P, que es el 10 menos 5, 5. Tenemos un plano, que es el 6x más 3y más 2z menos 6, aquí representado en azul. Y necesito calcular el punto simétrico. El punto simétrico es el punto que aquí le voy a llamar P', es aquel que dista del plano lo mismo que el punto P, pero por el otro lado, por debajo, ¿no? ¿Cómo se obtiene el punto simétrico? Pues se obtiene partiendo del hecho de que la intersección, o sea, el punto M, que es el punto de corte de la recta que pasa por P perpendicular al plano, es el punto medio entre P y P'. Si M es el punto medio entre P y P', lo que voy a calcular en primer lugar es M.
Y M es un punto de corte entre una recta y un plano. Entonces hay que hallar primero la recta. El plano lo tengo, pero la recta en principio no. La recta es la recta que pasa por el punto P y tiene como vector director el vector normal del plano. El vector normal del plano es el vector perpendicular al plano y viene determinado por los coeficientes de x y z de la ecuación implícita del plano. Es decir, que el vector normal es el 6, 3, 2. Así que la ecuación que pasa por el punto P, 10 menos 5, 5, la ecuación de la recta, y tiene como vector el 6, 3, 2, tiene de ecuaciones paramétricas estas que aquí aparecen. Recordad que las ecuaciones paramétricas son el punto, 10 menos 5, 3, más el vector director de la recta, que aquí coincide con el vector normal del plano, multiplicado por un parámetro, que lo podéis llamar t, lambda, alfa, yo aquí les voy a llamar nu. Bien, eso sería la recta. ¿Cómo calculo m? Para ver la recta, el punto m es un punto de la recta, por lo tanto es de la forma 10 más 6 nu, menos 5 más 3 nu y 5 más 2 nu, que tiene que verificar la ecuación del plano, puesto que el punto m se encuentra en el plano. Es decir, que yo al sustituir 10 más 6 nu por la x aquí, en el plano, y al sustituir la y por menos 5 más 3 nu y la z por 5 más 2 nu, se tiene que satisfacer esta ecuación. Es lo que voy a hacer. Para calcular la intersección de la recta y el plano, sustituyo la x en el plano, la y de la recta en el plano y la z de la recta en el plano, y obtengo esta ecuación igual a 0. Haciendo operaciones de aquí, voy a despejar el parámetro, y resulta que me queda que el parámetro es igual a menos 1. Nu es menos 1. Si nu es menos 1, para un igual a menos 1, tengo el punto concreto de R, que es precisamente el punto M que estoy buscando. Es decir, si nu es menos 1, el punto M es 10 menos 6, 10 menos 6, que es 4, es menos 5 menos 3, que es menos 8, y es 5 menos 2, que es 3. Este es el punto M. Ahora, lo que os decía al principio, el punto M es el punto medio entre P y P', y el punto medio se obtiene sumando los extremos y dividiéndolos entre 2. Es decir, M es P más P' partido por 2. Aquí hago un poco abuso del lenguaje, porque aquí lo que estoy utilizando son puntos. En realidad, esta operación tendría que ser con vectores posicionales. Es decir, el vector OM es igual al vector OP más el vector OP' partido por 2. Pero bueno, las componentes de un vector posicional coinciden con las coordenadas del punto, y entonces voy a escribirlo de esta manera, aunque no sea del todo correcto. Como quiero calcular P', despejo P' de esta igualdad, y el 2 pasa multiplicando a la M y la P pasa restando. Es decir, que P' es 2M menos P. Y una vez que ya tengo M y tengo P, pues tengo P', muy sencillo. 2M es 8 menos 16, 6 es multiplicar por 2 las coordenadas de M. Y P era el 10 menos 5, 5 desde el principio, lo tengo ya en el enunciado del problema. Haciendo la resta, obtengo P', ya tengo el punto simétrico, obtenido menos 2, menos 11, 1. Ahí tengo la solución del ejercicio. Bien, pasamos al ejercicio número 6, sigue siendo de geometría, me dicen que calcule el valor de A para que el plano AX más Y más Z igual a 0 sea paralelo a la recta 1 más alfa, 1 más alfa, 2 más alfa. Lambda es el parámetro de esta recta. Bueno, pues vamos a hacer lo siguiente. Para calcular el valor de A, para que sea paralelo a la recta, al sustituir la X, la Y y la Z por la X y la Z en el plano pi, voy a tener una ecuación que no puede tener solución, porque si es paralelo no hay puntos de corte. Si no hay puntos de corte, la intersección es vacía. Es decir, ¿qué tiene que ocurrir entonces? Pues vamos a hacer lo siguiente. Bueno, aquí voy a hacer dos cosas. Antes de hacer eso, voy a hacerlo de otra manera. Aquí hago lo siguiente. Cojo el vector normal del plano y cojo el vector director de la recta. Si son paralelos, el vector director de la recta y el vector normal del plano son perpendiculares. Es decir, si son paralelos la recta y el plano. Si la recta y el plano son paralelos, pensar que el vector director de la recta y el vector normal del plano son perpendiculares, por lo tanto su producto escalar es 0. Así que el producto escalar igual a 0, me hago el producto escalar, y el producto escalar da A más 2. Si A más 2 es igual a 0, A es igual a menos 2. Y ya tengo resuelto el problema. Ya he resuelto que para A igual a menos 2, la recta y el plano son paralelos. Pudiera ocurrir que la recta y el plano
que el plano estuviera contenido en, perdón, que la recta estuviese contenida en el plano, en cuyo caso también el producto escalar me da 0. Entonces, ¿cómo demuestro que son paralelos, que la recta no está contenido en el plano? Pues cogiendo el punto 1, 1, 2 y viendo que no está en el plano. Si el punto 1, 1, 2 no está en el plano, que es el punto de la recta, entonces son paralelos. Y el punto 1, 1, 2, al sustituirlo, me queda menos 2 por 1, menos 2 más 1, menos 1, menos 1 más 2, 1. 1 no es igual a 0, por lo tanto, ya tengo resuelto que la recta y el plano son paralelos. Bueno, eso sería una forma de hacer el problema. Otra forma de hacerlo, bueno, no lo hago de otra forma. Otra forma de hacerlo sería sustituyendo aquí y haciendo que el sistema fuera que la ecuación que me da fuera incompatible, es decir, que no tuviera solución. Calcular A para que no tuviera solución. Me iba a dar A igual a menos 2 también. Bueno, vamos con el apartado B. Veo que no lo hacemos de más formas, esto se puede hacer de varias formas. Vamos con el apartado B. El apartado B me pide la posición relativa de estos dos planos. Para hallar la posición relativa de dos planos, lo que voy a resolver es voy a discutir el sistema formado por los dos planos en función de M y darle la interpretación geométrica correspondiente. Entonces estudio la matriz principal, lo pongo en forma matricial. La matriz principal es 2, 1, M, que es la matriz de los coeficientes de las incógnitas, M-1, 1, 3, y la matriz X es X y Z de las incógnitas, y la matriz B es la matriz de los términos independientes, que sería menos M y menos 3. Menos M, menos M, que es el término independiente de la primera ecuación, pero en la segunda ecuación no tiene término independiente, entonces me queda 0. Menos M, 0, efectivamente. Bien. Vamos a estudiar entonces el rango de la matriz principal. Para el rango de la matriz principal, a lo sumo, como podemos ver, al ser una matriz 2×3, a lo sumo puede ser 2. Y para ver si es 2, tengo que ver los menores de orden 2, para qué valores se anulan o para qué valores no se anulan. Entonces escribo los tres posibles menores de orden 2 que hay aquí, que son: el primero es 2m-1, 1, 1. Este es el primer menor de orden 2, cuyo determinante es 3 menos m. El siguiente menor de orden 2, bueno, y se anula para m igual a 3. El segundo determinante de orden 2 es el 2m-1, m3. Y me queda este polinomio, que al igualarlo a 0, resuelvo eso igual a 0, y esto se anula para menos 2 y para 3. Y el tercer menor de orden 2 es el 1, 1, m3, y el 1, 1, m3 me da 3 menos m, que se anula para m igual a 3. La pregunta es, ¿hay algún valor aquí para el que se anulen los tres menores de orden 2? Pues está claro que sí, que para m igual a 3 se anulan los 3. Entonces, en la casuística me la va a determinar que m igual a 3 o m distinto de 3. El m igual a menos 2 no me determina ningún caso particular, porque el m igual a menos 2 sí se anula para esto, pero para m igual a menos 2 esta no se anula y por lo tanto el rango aquí sería 2. Bueno, entonces, ¿qué ocurre si m es distinto de 3? Si m es distinto de 3, podemos encontrar menores de orden 2 distintos de 0, que serían este, por ejemplo, o este. Así que el rango de la matriz principal es 2. Y el rango de la ampliada es 2 también, porque la ampliada es añadirle una columna a mayores, pero el rango no puede ampliarse a más, porque es una matriz 2×4 la ampliada, y una matriz 2×4 a lo sumo tiene el rango 2, como es en este caso. Los rangos coinciden y además ahora es menor que el número de incógnitas, porque el número de incógnitas son 3. Si los rangos coinciden y además son menores que el número de incógnitas, el sistema es compatible indeterminado, con un grado de libertad. Un grado de libertad corresponde con un parámetro en la solución, y un parámetro en la solución es una recta. Entonces, el punto de corte de los dos planos aquí sería una recta. Los dos planos se cortan en una recta, porque tiene infinitos puntos de corte, es decir, las infinitas soluciones, y esas soluciones vienen determinadas por un parámetro, que es el grado de libertad. Si fuera con 2 grados de libertad, por ejemplo, los dos planos serían coincidentes. Sería compatible indeterminado también, pero serían los planos coincidentes, porque los 2 grados de libertad me determinarían en la solución 2 parámetros. Y recordar que la ecuación paramétrica de un plano tiene precisamente 2 parámetros. Bueno, y vamos con el caso de m igual a 3. Si m es igual a 3, el rango de A no puede ser 2, porque todos los menores de orden 2 son nulos si m es 3. Aquí lo hemos comprobado. Así que el rango de A es 1.
cualquier menor de este, por ejemplo el 2 me sirve para demostrar que el rango es 1, o este, ¿no? Y el rango de la ampliada. La ampliada es otra cosa, porque ahora la ampliada interviene el menos M0, es decir, el menos 3, 0, la columna menos 3, 0. Y puede ser que con las otras columnas de A tenga determinante distinto de 0. Por ejemplo, con la columna 1, 1, con la columna 1, 1 y el menos 3, 0, aquí, por ejemplo, 1, 1 y menos 3, 0, 2, 2 y menos 3, 0, cualquier menor de orden 2 que coja aquí con el menos 3, 0 me va a dar distinto de 0. Por ejemplo, aquí cojo el último y me da distinto de 0. Si es distinto de 0, el rango de la ampliada es 2. Si el rango de la ampliada es 2 y el rango de la principal es 1, son rangos distintos, sistema incompatible, no tiene solución. Si una recta y un plano no se cortan en ningún punto, es decir, el sistema no tiene solución, quiere decir que la recta y el plano necesariamente son paralelos. Y eso sería la solución para m igual a 3. Entonces, estudie la posición relativa de los planos en función de m. Si m es distinto de 3, los planos se cortan en una recta. Si m es igual a 3, los planos son paralelos. Bueno, pues que queda estudiado este ejercicio y pasamos a los ejercicios de estadística. El ejercicio 7, me dan dos sucesos A y B de un mismo espacio muestral, calcular la probabilidad de A sabiendo que la probabilidad de B es el doble de la probabilidad de A, que la probabilidad de la intersección es 0,1 y que la probabilidad de la unión es 0,8. Bueno, pues vamos allá. Si la probabilidad de B es el doble de la probabilidad de A, como sabemos que la probabilidad de A unión B, escribimos la probabilidad de unión B es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección, pues voy a utilizar el hecho de que 0,8, que es la probabilidad de la unión, aquí aplico la fórmula, probabilidad de A más probabilidad de B menos la probabilidad de intersección y sustituyo por los valores, ¿no? Probabilidad de unión B 0,8. Probabilidad de A la dejo, probabilidad de B es 2 veces la probabilidad de A, pero 2 veces probabilidad de A más probabilidad de A es 3 veces probabilidad de A, menos la probabilidad de la intersección. Bueno, pues sustituyo por sus valores numéricos. 0,8 igual a 3 por probabilidad de A menos la probabilidad de la intersección, que es 0,1. Y de aquí despejo la probabilidad de A. 3 probabilidad de A 0,9, probabilidad de A 0,9 entre 3, 0,3. La probabilidad de A es 0,3. Vale. Si la probabilidad de A es 0,3, la probabilidad de B es 0,6. Calcule la probabilidad de A, es lo único que me pide. Bueno, que ya lo tengo. Probabilidad de A 0,3. Bien, y vamos con el apartado B. Diga si los sucesos A y B son o no independientes, si se sabe estas tres cosas. Bueno, para ver si son o no son independientes, hacemos lo siguiente. La probabilidad de la unión de los contrarios, por las leyes de Morgan, es la probabilidad del contrario de la intersección. Esto es la ley de Morgan, que me dice que la unión de los contrarios es el contrario de la intersección. Y la probabilidad del contrario de la intersección es 1 menos la probabilidad de la intersección. Pero la probabilidad de la intersección era 0,1, eso lo sabíamos. Y 1 menos 0,1 es 0,9. Perdón, no, aquí sí se sabe que, bueno, ¿de dónde sale este 0,82? De la probabilidad esta de la unión de los contrarios. 0,82 igual a 1 menos la probabilidad de la intersección. Bueno, esto no es nada nuevo. ¿De dónde la probabilidad de intersección es 0,18? Bueno, aquí estoy partiendo de que la probabilidad ahora de la intersección es 0,1, Cuidado. Es una nueva situación, es una nueva situación. Entonces es a partir de estas tres cosas. No puedo utilizar el hecho del apartado A porque aquí me cambian las condiciones. Pensé que al ser el apartado, me cambia, fijaros que me daba la probabilidad 0,3 en el apartado A y ahora la probabilidad es 0,6, me cambian las condiciones, Entonces no puedo utilizar aquí 0,1, cuidado. Bueno, de despejo, la probabilidad de la intersección es 0,18, bien. Y si la probabilidad de la intersección es 0,18, para que sean independientes, la probabilidad de la intersección tiene que ser el producto de las probabilidades. Si lo es, pues sí, porque la probabilidad por la probabilidad de B es 0,6 por 0,3. 0,6 por 0,3, que es 0,18, me coincide. Si me coincide la intersección con el producto de las probabilidades, quiere decir que A y B son independientes. Vamos con el ejercicio número 8.
El portador de cierta enfermedad tiene un 10% de probabilidades de contagiarla a quien no estuvo expuesta a ella. Si entra en contacto con 8 personas que no estuvieron expuestas, calcular A, la probabilidad de que contagie un máximo de 2 personas, B, la probabilidad de que contagie a 2 personas por lo menos. Bueno, aquí se hacen, esto es una binomial, está claro que es una binomial porque se hacen 8 pruebas. ¿Cada prueba en qué consiste? N igual a 8. ¿En qué consiste cada prueba? En estar en contacto con 8 personas. Cada prueba es estar en contacto con una persona. ¿Qué suceso me interesa de cada prueba? Me interesa si al estar en contacto se contagia la persona o no se contagia. Es decir, el suceso A, éxito, es que la persona se contagia. ¿Y cuál es la probabilidad del suceso de éxito? Pues me dice que una enfermedad tiene un 10% de probabilidades de contagiarla a quien no estuvo expuesta a ella, es decir, que tiene una probabilidad 0,1, 10 entre 100. La probabilidad de A es 0,1. Si defino la variable aleatoria X, número de personas contagiadas, pues entonces X es una distribución binomial de parámetros 8, 0, 1. X es una binomial 8, 0, 1. Y el apartado A me pide la probabilidad de que contagie un máximo de 2, es decir, la probabilidad de que X sea menor o igual que 2. Y la probabilidad de que X sea menor o igual que 2, X toma los valores 0, 1 y 2. Y la función de probabilidad de la distribución binomial viene determinada por estas expresiones que tengo aquí. Para el caso X igual a 0, es 8 sobre 0 por 0,1 elevado a 0 por 0,9 elevado a 8. 0,1 elevado a 0 es 1, ya no lo escribo. Más 8 sobre 1 por 0,1 elevado a 1 por 0,9 elevado a 7 y más 8 sobre 2 por 0,1 elevado a 2 por 0,9 elevado a 6. Bien, haciendo aquí operaciones con la calculadora, el resultado final me va a dar 0,9618. Aquí no me queda más remedio que echar mano de la calculadora. Recordar que estos son números combinatorios. 8 sobre 0 es 1, 8 sobre 1 es 8 y 8 sobre 2, pues 8 sobre 2 es 8 factorial partido por 6 factorial 2 factorial, que es 8 por 7, 20, creo que es 28, así he hecho rápidamente a ojo, creo que es da 28 y luego por estos valores. Bueno, esto viene en la calculadora también, los números combinatorios vienen en la calculadora en la tecla NCR, en la tecla que aparece como NCR. Bueno, vamos con el apartado B. El apartado B dice la probabilidad de contagio a 2 personas por lo menos es X mayor o igual que 2. Probabilidad de X mayor o igual que 2. Aquí si lo hago directamente, esto al ser mayor o igual que 2, los valores de X toman los valores 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Son 7 valores. Eso me obligaría a hacer una suma de 7 sumandos iguales a estos. Pero si lo hago por el contrario es mucho más corto, porque el contrario de X mayor o igual que 2 es X menor que 2, estricto. Así que esta probabilidad es 1 menos la probabilidad de X menor que 2. Y X menor que 2 solo toma los valores 0 y 1, con lo cual esto sería 1 menos la probabilidad de X igual a 0, que sería esto, más la probabilidad de X igual a 1, que sería esta expresión, que utilizando calculadora de nuevo, y restándole de 1 me queda finalmente 0,1870. Bueno, pues estos son los dos ejercicios, los dos apartados de este problema de distribución binomial, bastante fácil, y con esto se acaba todo el examen de Matemáticas 2 de este modelo propuesto. Espero que os haya ayudado y os espero en el próximo vídeo. Hasta pronto, amigos.